Hola a todos los estudiosos del derecho. Mi nombre es Josué Rubén Rivas Baires y en este video estudiaremos el tema denominado los sujetos procesales en el derecho procesal de familia. Ponte cómodo y comencemos. Nos preguntamos, ¿qué debemos entender por sujetos procesales? Son todos aquellos sujetos que intervienen en el proceso que configuran la relación jurídica procesal y que determinan el objeto del proceso o el tema de decisión del mismo. Es decir, para que un proceso exista, debe la ley determinarme quiénes conforman la relación jurídica procesal. Como sabemos, en un principio es el juez, el demandante y el demandado. Pero para poder comprender correctamente estos conceptos, desarrollemos la siguiente clasificación. Clasificación de los sujetos procesales. Sujetos necesarios u obligatorios. Estos, como su mismo nombre lo indica, para que exista un proceso jurisdiccional, deben estar dentro de esta relación de forma obligatoria. Si no, estaríamos en cualquier otro tipo de proceso o procedimiento, mas no jurisdiccional. Estos sujetos son el juez. Según Alcalá Zamora, es el tercero imparcial instituido por el Estado para decidir jurisdiccionalmente y, por consiguiente, con imperatividad un litigio entre partes. El procurador de familia adscrito al juzgado interviene en el desarrollo de las audiencias y tiene facultades para realizar otros actos procesales, velando por el interés de la familia. En algunas ocasiones puede representar al demandado de paradero ignorado. Esto conforme a los artículos 19 y 34, inciso quinto, de la Ley Procesal de Familia. Especialistas son los que conforman el equipo multidisciplinario adscritos a los juzgados de familia, los cuales están conformados por psicólogos, sociólogos, entre otros. Respecto a estos sujetos, aún se discute si son necesarios o accidentales, pues el artículo 93 de la Ley Procesal de Familia indica que se realizarán estudios psicosociales cuando la ley lo estipule o el juez lo estime pertinente. Las partes. Chiovenda define este concepto como es aquel que pide en nombre propio o en cuyo nombre se pide la actuación de una voluntad de la ley y aquel frente a quien es pedida. En pocas palabras, de forma general, las partes en un proceso son el demandante y el demandado. Entiéndase por demandante o actor, aquel que da inicio al proceso mediante la interposición de la demanda, el que solicita la tutela jurídica, y como demandado, aquel en contra quien se interpone la demanda para que cumpla con la prestación insatisfecha. Ahora surge la pregunta, ¿quién puede ser parte dentro de un proceso de familia? Para poder dilucidar esta pregunta, retomemos dos conceptos básicos: capacidad para ser parte y capacidad procesal. Capacidad para ser parte. Esta implica la aptitud o posibilidad de una persona para que sus derechos o intereses legítimos puedan ser materia de un pleito, o que pueda actuar dentro del proceso para su consiguiente defensa, a quien le afectará la cosa juzgada producida. Como se sabe, en principio, tienen capacidad para ser parte toda persona natural y jurídica, pero ahora existen nuevas teorías como las retomadas en el Código Procesal Civil y Mercantil, en su artículo 58, el cual les invito a leerlo. En este video solamente retomaré las personas físicas y el concebido no nacido. Las personas físicas. La capacidad para ser parte se identifica con la propia personalidad civil, es decir, que si cumple con lo establecido para ser tenido como persona física, posee de igual manera la aptitud para ser parte en un proceso. Para dilucidar este aspecto de la personalidad es necesario remitirse al artículo 72 del Código Civil, el cual estipula: la existencia legal de toda persona principia al nacer, esto es, al separarse completamente de su madre. Este artículo se refiere a que la adquisición de la personalidad se da con el nacimiento y separación del claustro materno del recién nacido, estando vivo, es decir, la misma capacidad jurídica que rige en el ámbito de las relaciones jurídicas, civiles y
mercantiles. El concebido no nacido, conocido también como nasciturus, entendiéndose que éste aún no ha sido despojado de su claustro materno y se supone su nacimiento. Es de hacer hincapié que solamente tendrán capacidad para ser parte dentro del proceso cuando sea la declaración de un derecho favorable al mismo. Como es obvio, no se puede demandar a un no nacido y que éste ostente la calidad de demandado. Es lógico pensar entonces que solamente serán parte dentro del proceso como actor, mas no como demandado. Esto conforme al artículo 58, ordinal segundo, del Código Procesal Civil y Mercantil. Como ejemplo, podemos mencionar la solicitud de alimentos a la mujer embarazada, conforme al artículo 249 del Código de Familia. Habiendo desarrollado la capacidad para ser parte, veamos ahora qué es la capacidad procesal. Esta supone la existencia de la capacidad para ser parte. Sin embargo, posee un elemento sumamente importante, el cual es la capacidad de obrar dentro de la litis, de actuar dentro del proceso. Es decir, que quien tiene la capacidad procesal podrá realizar actos procesales válidos dentro del proceso, de soportar cargas y obligaciones derivadas de su tramitación. Es decir, que la capacidad procesal comporta el ejercicio, no solamente la titularidad de los actos del proceso. Ahora bien, no toda persona que tenga capacidad para ser parte tendrá capacidad procesal, por lo que será necesario que lo haga por medio de una tercera persona. A esto se le conoce como integración de capacidades. ¿Cómo aplica lo indicado para las personas físicas y para el concebido no nacido? Respecto a las personas físicas, es obvio concluir que las personas que han alcanzado su mayoría de edad poseen ambas capacidades, no así los menores de edad, es decir, los niños, niñas y adolescentes, o los que por medio de sentencia han sido declarados incapaces. Todos estos tienen capacidad para ser parte, mas no capacidad procesal. En estos casos, para poder realizar actos válidos dentro de un proceso, deberán actuar por medio de un representante legal, el cual puede ser asignado de forma legal o judicial. Respecto al representante legal, ya el artículo 223 del Código de Familia nos dice quién ejerce la representación legal, es decir, los padres, siempre y cuando no la hayan perdido o no se haya extinguido por las causas del artículo 239 del Código de Familia. En el caso de faltar los padres, su representación legal la asume el Procurador General de la República. Respecto al representante nombrado de forma judicial, según el régimen de incapacidad establecido sobre la persona, se podrá dar la representación por uno o más tutores, pero deben reunir los requisitos del artículo 272 y siguientes del Código de Familia. En caso de existir conflicto de intereses, nuevamente será el Procurador General de la República quien lo representará legalmente, quien representa al concebido no nacido. En este caso es obvio que quien ejercerá la representación legal y por lo tanto la capacidad procesal serán los que ejercerán autoridad parental, es decir, los padres, según las reglas del Código de Familia. También podrán serlo conforme al caso de una asignación de bienes vía testamentaria, conforme a los artículos 484 y siguientes del Código Civil, o por el Procurador General de la República. Muy bien, habiendo estudiado a los sujetos necesarios y obligatorios, pasaremos a los sujetos no necesarios o accidentales. Como su mismo nombre lo indica, para que se configure la relación jurídica procesal, no es necesario que este tipo de sujetos se encuentren siempre en todo proceso. Estos serán accidentales y podemos clasificarlos de la siguiente forma. Los terceros. Es importante mencionar en este momento que los terceros
son parte dentro del proceso, pues se les caracteriza por verse afectados por la sentencia definitiva. Los efectos de esta les alcanzan. Estos terceros generalmente no figuran en el inicio del proceso y pueden clasificarse en tercero coadyuvante y tercero excluyente, conforme al artículo 17 de la Ley Procesal de Familia. Veamos cada uno de ellos. Tercero coadyuvante es aquel que interviene al proceso sin un derecho propio, pero que tiene un interés propio para intervenir en él y coadyuvar, ayudar o colaborar con alguna de las partes. Siguiendo a Ovalle Favela, indica que los terceros son aquellos que no figuran inicialmente en el proceso, pero que comparecen espontáneamente en este, o son llamados al mismo a defender sus propios intereses o a coadyuvar con los intereses de alguna de las partes. En la materia que nos ocupa, un ejemplo de tercero coadyuvante es cuando el hijo demanda a su padre legal por impugnación de reconocimiento voluntario por parte del hijo, es decir, demanda a quien según asiento de partida de nacimiento se indica que es su padre, y durante el proceso solicita intervención el padre biológico. Por lo tanto, este último coadyuva con el demandante para lograr la impugnación, inclusive sometiéndose a prueba científica de ADN. Como es observable, al momento de incorporarse al proceso, carecía de derecho propio, pero sí tenía un interés propio que coadyuvaba con una de las partes. Véase el artículo 156 de la Ley Procesal de Familia. Tercero excluyente es aquella persona que interviene al proceso con un derecho propio, autónomo y opuesto a la del actor y del demandado. Todo lo contrario con el anterior, pues el tercero excluyente no apoya a ninguna de las partes y posee un derecho propio y autónomo. Podemos clasificar al tercero excluyente en de dominio y de derecho preferente. Veamos cada uno de ellos. Tercero excluyente de dominio. Estos intervienen al proceso pidiendo que se declare que él es el propietario del bien que está en litigio, o que se levante el embargo que ha recaído sobre un bien de su propiedad y se le restituya. Ejemplo, el tercero excluyente de dominio que solicita intervención en un proceso de ejecución de sentencia de alimentos, por aludir derecho de dominio de un bien en copropiedad con el ejecutado. Tercero excluyente de derecho preferente. Interviene al proceso pidiendo que se le pague con preferencia con relación al acreedor del proceso. Esto aplica cuando la ley estipula quienes tienen derechos sobre otros. Por ejemplo, las deudas laborales, familiares o bancarias tendrán preferencia de pago respecto a las deudas civiles. Habiendo comprendido el concepto de terceros, vamos a continuar desarrollando estos sujetos no necesarios o accidentales, consistente en los sujetos auxiliares. Estos sujetos procesales no necesarios o accidentales están conformados por los testigos, peritos, ejecutores de embargo, notarios, depositarios judiciales, entre otros. Uno de los sujetos que normalmente era un simple auxiliar y no era necesaria su incorporación al proceso eran los abogados. Sin embargo, desde la creación de la Ley Procesal de Familia ha sido obligatoria su actuación dentro del proceso, por lo que pasan de ser sujetos no necesarios a sujetos necesarios u obligatorios, pues sin ellos no se podría configurar la relación jurídica procesal, pues las partes carecerían de representación procesal. Habiéndose desarrollado la clasificación de los sujetos procesales, es necesario abordar un tema de mucha importancia, denominado la pluralidad de partes. En un primer momento comprendemos que en los procesos tenemos a un demandante y a un demandado, pero esto no impide que existan procesos donde se configure la relación jurídica procesal con varios demandantes o varios demandados. A esa situación se le denomina pluralidad de partes.
Cuando hablamos de pluralidad de partes, debemos hacer referencia al concepto de litis consortio, entendiéndose por este como la situación jurídica en que se hallan diversas personas que actúan en un juicio conjuntamente como actores o demandados. Conforme a esto, podremos clasificar al litis consortio de la siguiente forma. Litis consortio necesario. Para que se configure correctamente la relación jurídica procesal, es obligatorio que formen parte del proceso varios demandantes o varios demandados. De lo contrario, el proceso tendrá un defecto procesal. Ejemplo de este tipo de litis consortio se da cuando una persona con problemas de homonimia se percata que han utilizado su asiento de partida de nacimiento para contraer matrimonio, situación que nunca realizó de su parte, por lo que es necesario se declare la nulidad de dicho matrimonio. En este caso, no solamente deberá demandar a su supuesto cónyuge, sino a su homónimo. Véase el artículo 15 de la Ley Procesal de Familia. Litis consortio facultativo. Este, como su mismo nombre lo indica, queda como facultad para las partes. Es decir, no hay defecto procesal si no se configura, sino que aplica ante todo por principio de economía procesal. Por ejemplo, en el caso donde en un mismo proceso se demanda a ambos padres por pérdida de autoridad parental. Véase el artículo 14 de la Ley Procesal de Familia. También podemos hablar de litis consortio activo o pasivo, desde el punto donde exista esta pluralidad de sujetos. Es decir, será activa cuando hayan varios demandantes y pasiva cuando hayan varios demandados. Muy bien, estudiosos del derecho. De esta forma hemos finalizado este tema tan amplio. Espero que sea de utilidad para tu formación profesional y puedas comprender de mejor forma este tema de los sujetos procesales en el proceso de familia. Nos vemos en el próximo video.